Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos un día más y en esta ocasión os vamos a hablar de todas las noticias que han surgido. Os vamos a hablar desde lo que habéis podido ver en el titular y en la miniatura del vídeo sobre Sergio Pérez y lo que le están ofreciendo de su renovación. Además, os vamos a hablar también acerca del momento más cómico que seguramente viviremos este año, que fue esa acción entre Lance Stroll que se comió a Daniel Ricciardo, quién tuvo la culpa y muchísimo más. Todo lo que os vamos a comentar en este vídeo va a estar detallado en la descripción del mismo por si te quieres saltar algún tema y pasar directamente a tu momento de elección. Y dicho todo esto, vamos a dar comienzo primero por esa situación cómica que vivimos en el pasado Gran Premio de China. ¿Qué es lo que ocurrió? Os lo vamos a contar. ¿Cómo llegó hasta entonces? ¿Por qué desde el equipo Aston Martin están acusando a otro piloto? El propio Stroll también lo ha dicho, y la opinión de los pilotos que salieron perjudicados de este incidente también. Así que vamos a contároslo todo, además aportándoos las imágenes. Así que vamos a enseñaros primero la secuencia de qué fue lo que ocurrió entre Lance Stroll y Daniel Ricciardo. Vamos a poneros las capturas, que la primera que ponemos, bueno, ese es el momento de la resalida. Aquí realmente muchos, me incluyo, no llegamos a presenciarlo, pero está siendo la resalida de ese coche de seguridad. Y si nos fijamos aquí en la parte pequeñita, en la parte de la esquina de la curva, podemos fijaros que aquí es el punto en imagen real, en secuencia real, donde Daniel Ricciardo está ya por encima de Lance Stroll. Stroll se ha golpeado y vemos que aquí ya está golpeando también a Oscar Piastri. Os lo recalco porque será importante en todo lo que os vamos a estar comentando. En esta imagen, la verdad, vamos a ponerla más adelante porque hay alguna cosa que luego volverá a aparecer. Pero bueno, sobre todo centrándonos en ese incidente, nos montamos ahora en el coche de Lance Stroll. Esta era la primera de las repeticiones que recibíamos, y cuando por primera vez veíamos lo que había ocurrido, fijaros cómo en este punto tiene un tramo bastante grande y en la frenada aquí están yendo muy lento algunos pilotos y Stroll iba muy rápido. Fijaros que incluso se ve aquí en el volante que está ya en tercera marcha, se puede presenciar ahí S3 que está en tercera marcha, está yendo bastante rápido ya en este punto, y todo el mundo está frenando, por lo que tiene que pegar un frenazo bastante fuerte. Cada vez se va acercando más hasta el punto de que, como vemos, ya se pone por debajo el coche de Lance Stroll. De Daniel Ricciardo sale disparado por los aires, que luego rompió el suelo, que fue lo que provocó que tuviese que finalmente acabar abandonando el coche de Daniel Ricciardo, que acaba cayendo, por supuesto. Nos vamos a fijar también en la radio que le pone en este punto Daniel Ricciardo, que le llama, pues bueno, de todo menos bonito, básicamente. Y aquí ya estamos viendo esta secuencia donde también vemos en este punto cómo Daniel Ricciardo, por ese golpe, golpea también a Oscar Piastri. Estas fotografías, que la verdad son muy curiosas, sinceramente, pues luego volveremos a aparecer porque hay otra parte un pelín antes que queremos llegar a ver para explicaros todo lo que acabó ocurriendo. Pero bueno, sí, justo era eso que me lo acabo de saltar. Así que esta es la secuencia que acabó ocurriendo, ¿vale? Esto es lo que estuvo pasando, y ante esto, y era donde queríamos llegar, esto es lo que ocurrió. Literalmente vimos cómo Lance Stroll golpeó la parte bajera de Daniel Ricciardo, Ricciardo luego golpea a Piastri. Esto es importante porque también hablaremos de la opinión de Oscar Piastri. Hay gente... Bueno, hay gente no, el propio equipo Aston Martin culpando a Carlos Sainz. Ahora os vamos a aportar además las palabras que ha dicho Lance Stroll y Mike Krack. Pero ¿por qué culpan a Carlos Sainz? Bueno, pues Carlos Sainz es, en teoría, supuestamente, según está diciendo el equipo Aston Martin, que es el primero que frenó de una forma más brusca y provocó luego que esto acabase ocurriendo. Ahora os vamos a enseñar la secuencia, pero efectivamente lo que comentaron tanto Mike Krack, que es quien habla, como el propio Lance Stroll, es lo siguiente: fue un efecto acordeón. Alguien frenó en la parte delantera del pelotón, no sé quién exactamente, y entonces todo el mundo se paró y el coche delante de mí se detuvo de 60 km por hora a 0 km por hora, por lo que fue uno de esos incidentes realmente estúpidos. Mike Krack decía: creo que Lance fue un poco como el último eslabón de la cadena. Creo que empezó delante con Sainz, todos frenaron y todos fueron hacia la izquierda, como se puede ver en algunos coches de delante, y luego él también se puede ver que Daniel frena fuerte. Esto es lo que además os hemos enseñado ya, el McLaren frena fuerte, y creo que Fernando también bloqueó ambas ruedas. Pero claro, son cosas que en una situación como esa pasa algo y estás fuera. Esto, como hemos visto, es lo que han dicho Stroll y Krack. He visto también incluso comentarios de gente del propio equipo Aston Martin en redes sociales echándole la culpa a Carlos Sainz. Por esto es por lo que os habíamos dicho de que esa imagen que hemos visto antes, es decir, esta fotografía que estábamos viendo aquí, vamos a rebobinarla hasta el primero de esa secuencia, porque fijaros que el propio Alonso efectivamente bloqueó
neumáticos en este punto, como estamos viendo en estas fotografías, que Fernando se va largo porque tiene delante a Carlos Sainz, que es a quien están acusando. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, pues os he dicho que íbamos a incluso regresar a esta secuencia, también incluso rebobinada un poco, y es que nos podemos fijar que Fernando Alonso tiene también un hueco bastante grande con Carlos Sainz. ¿Por qué tiene un hueco bastante grande con Carlos Sainz? Bueno, era primero Carlos quien lo había dejado frente a Sergio Pérez, y aquí en este punto, cuando Carlos Sainz llega a Sergio Pérez, frena también bastante fuerte, por lo que Fernando Alonso, que ya estaba a la velocidad de Carlos Sainz, le acaba tocando. Fijaros, ya aquí en este punto está bloqueando, se va largo, deja bastante hueco. Carlos lo ha tenido que dejar porque Carlos ha tenido que frenar también bastante fuerte con Sergio Pérez, porque ahora veremos qué es lo que hizo el piloto madrileño, y por esto es por lo que lo están acusando. Y aquí ya es el punto de la secuencia que os habíamos dicho antes, con Lance Stroll golpeando a Daniel Ricciardo. Nos montamos ahora en el coche de Carlos Sainz en este punto y fijaros la distancia que ha dejado frente a Sergio Pérez. Es bastante, y aquí está acelerando, si nos fijamos también en el volante. ¿Esto por qué fue? Bueno, es una maniobra que se puede hacer y se suele hacer también en resalidas. Intentas dejar un hueco con el coche de delante para tratar luego de tú acelerar y llegar con mayor velocidad. Así que yo creo que aquí tampoco era el mejor punto para realizarlo, pero bueno, pero eso es lo que realizó. Fijamos que nos deja bastante ventaja, y cuando ya se va acercando, aquí tiene que frenar de una forma bastante brusca. Entonces, claro, Carlos y Fernando estaban bastante cerca, pero fijaros la distancia que ya está dejando aquí adelante Carlos Sainz, que es bastante grande. A Fernando Alonso se le escapa un poco Carlos Sainz por ese acelerón que llega a meter. Entonces es el propio Fernando Alonso quien también tiene que meter ese acelerón, y aquí que ya ha frenado Carlos Sainz, se empieza a acercar Fernando Alonso hasta el punto de, como os hemos dicho, bloquea neumáticos, se va largo y luego pierde mucha ventaja frente a Carlos Sainz. Fijaros que Alonso, que lleva esos neumáticos blandos, como ya todos sabemos, no adelantó a Carlos Sainz hasta la recta, que podría perfectamente haberlo adelantado quizá en el segundo sector o algo por el estilo, por tener mejor compuesto, pero no fue capaz de hacerlo por el hecho de haber perdido en este punto tiempo. Entonces esa es la justificación que ha dado desde el equipo Aston Martin. Yo sinceramente creo que no tiene la culpa Carlos. Creo que desde luego Carlos no lo hace correcto, no lo hace perfecto, pero porque le sale mal a él mismo. Pero no tiene la culpa Carlos Sainz. ¿Por qué no tiene la culpa? Pues bueno, pues porque el propio, por ejemplo, Oscar Piastri no le ha comprado este argumento. Oscar Piastri salió también perjudicado en este incidente. ¿Por qué salió perjudicado? Muy sencillo, básicamente porque es que el golpe, Stroll se lo dio a Ricciardo, pero Ricciardo por ende le acabó dando un golpe también a Oscar Piastri, rompió Piastri también parte del suelo y luego tuvo un peor rendimiento. Entonces también en este punto salió perjudicado y no le ha comprado dicho argumento, por lo que os estoy diciendo. Es que el problema, Sainz desde luego que, como os digo, no lo hace correcto, pero el único que le podría quejarse quizá a Carlos es Alonso, porque es el que está detrás. ¿Por qué no puede quejarse Stroll? Porque Ricciardo tiene el mismo problema, porque por delante les ha pasado a todo el mundo lo mismo, porque Piastri tiene también ese mismo problema. Al final, el coche de delante está pegando un frenazo, porque es que el de delante ha pegado un frenazo, porque es que el de delante ha pegado un frenazo, y así sucesivamente hasta llegar a Alonso. Es decir, Stroll no es el primero. Stroll es uno más que no lo hizo bien. ¿Por qué? Ahora también lo veremos con las palabras de Ricciardo, pero lo que había dicho Piastri era lo siguiente: sí, pero todos los demás no chocaron entre sí. Creo que en ese tipo de curvas siempre hay que esperar que pase eso. Al final es una frenada bastante fuerte, donde tienes que esperar que van a frenar fuerte. Yendo en una resalida de safety car, esto es algo similar a lo que ocurrió, por ejemplo, en el Gran Premio de Mugello de 2020. Fue algo diferente. Bueno, fue porque ese problema ocurrió además en propia recta, pero al final, pues con más motivo, por eso aquella ocasión fue tan criticada. En esta ocasión es en una curva, todos te tienes que esperar que ahí vayan a ir lento. Más ahí en esa resalida, que ahí Verstappen no iba a tirar, nunca vas a poder tirar demasiado fuerte ahí adelante. Entonces todos lo esperaron, todos sí que tuvieron que frenar muy fuerte. Stroll fue el único que no lo hizo. Y especialmente quien más cabreado acabó fue Daniel Ricciardo. Ya no solo por esto, sino porque incluso en parte Stroll llegó a insinuar en otras palabras que dio a otra cadena que podría haber tenido parte de culpa también Daniel Ricciardo por ese frenazo fuerte. Y claro, esto Ricciardo
salió, por supuesto. Os vamos a poner las palabras, esto se lo comentan en Canal Plus Francia y vamos, sale cabreadísimo. Y además van a estar en inglés, están traducidas al francés, pero bueno, el francés yo imagino que muchos de vosotros quizá tampoco lo entendéis y habrá algunos que en inglés no lo entendáis del todo bien. Os vamos a poner ahora, después de estas palabras, para que escuchéis la reacción de Daniel Ricciardo, incluso cómo van a enseñarle las palabras de Stroll, ahora lo vais a ver. Luego os vamos a dejar sí que unas palabras que son lo más importante, que creo que tiene razón Daniel Ricciardo. He's saying my mistake. Okay, I had started to calm down, but now that pisses me off because I watched his onboard. He's not even looking at me. We start to brake, and his head starts looking at the corner, and then he starts to accelerate or come off the brake, and then he's right underneath me. So that pisses me off. Lo que me hizo hervir la sangre es que vi su cámara onboard, pero verlo desde su perspectiva, y tan pronto como empezamos a frenar, puedes ver que su casco gira a la derecha, mirando al vértice de la curva. Ni siquiera está mirando y luego, cuando mira hacia atrás, está detrás de mí. No sé qué está haciendo, dónde tiene la cabeza, pero lo único que tiene que hacer es preocuparse por mí en esa situación, y claramente no lo estaba haciendo. A ver qué dice a los medios, pero si va a por mí, entonces diré más. Y bueno, luego también le llamó de todo menos bonito en otros medios. Yo creo que Ricciardo tiene razón y por ese motivo es por lo que digo. Yo entiendo que en Aston Martin salgan a justificarse. Entiendo que Carlos no lo hace perfecto tampoco, como os estoy diciendo, por supuesto, y Carlos provoca que haya frenazos por atrás, no solo Stroll le ocurre, pero el resto de pilotos consiguen esquivar. Si hay Fernando es el que peor parado podría haber salido, porque es el primero que pega ese frenazo y lo consigue esquivar. ¿Por qué otros pilotos consiguen esquivarlo y Stroll no? Pues lo dice el propio Ricciardo, no estaba atento a Ricciardo. No te tienes que fijar en la curva, no tienes que hacer perfecta la curva en una resalida, tienes que salir mejor que el piloto que tienes de delante para tratar de adelantarlo. Si no te fijas en Ricciardo, ¿cómo vas a salir mejor que él, desde luego? Y si encima ocurre este tipo de cosas, pues claro, encima al final te acabas comiendo a un piloto. Yo desde luego entiendo, repito, que haya gente que pueda llegar a culpar a Carlos y que haya gente que lo justifique de esta forma. Entiendo que en Aston Martin busquen justificarlo, pero yo para mí, sin lugar a dudas, es un problema de Stroll. Es otra más de Lance Stroll, porque tiene demasiadas ya generalmente. Y es que, pues es otra más a la que nos añadimos. Llevamos una semana diciendo que el lastre de Aston Martin es Stroll. Os lo hemos dicho en el primero de los vídeos del día de hoy, que os hemos hablado del rendimiento de Aston Martin. Y yo ya os lo he dicho, el AMR24 no está para donde lo pone Alonso. Alonso lo consigue llevar a un punto muchísimo mejor a donde es capaz de ponerlo, pero tampoco está donde está Stroll. Stroll está peleando por entrar en puntos, ¿eh? Stroll no se mete en Q3. El coche no está tampoco para eso. Entonces es un lastre y esta es otra más. Y siempre os lo digo, Stroll es un piloto capaz de lo mejor y de lo peor. Y Stroll, su mejor es mucho mejor que muchos pilotos de la parrilla, pero su mejor ocurre una vez al año como mucho. 2, el mejor de los años que haya tenido, quizá 3 veces, bueno, pues ya sería muchísimo. El año pasado Brasil estuvo bastante bien y ninguna más diría que estuvo en ese mejor que estamos diciendo, y su constante es mucho peor que la gran mayoría de la parrilla. Entonces yo creo que desde luego es otra más. También entendemos por qué está Stroll, ¿no? Pero bueno, ya lo hemos dicho siempre. Pero bueno, esta fue la secuencia cómica que pudimos llegar a ver. Os queremos contar también información que surge desde Italia sobre los problemas que tuvo Ferrari. ¿Por qué os queremos hablar acerca de esto? Bueno, pues yo ya os estuve comentando que a mí me extrañó mucho. Ya no es que Norris lo superase. Ya hemos visto incluso también por qué Norris lo superó, por lo menos en la explicación que él ha dado de que las condiciones, que cambiaron condiciones meteorológicas, le beneficiaron. Hubo mejor gestión de neumáticos en el McLaren porque había menos calor, el viento además había cambiado y eso les acabó beneficiando.
Pero yo sigo teniendo la duda, oye, vale, sí está bien esto, pero es que Ferrari no se acercó ni siquiera a tener nunca el rendimiento que tuvo Norris. Pues tiene que ver también quizá con esto. La información por lo menos que surge, esto es suposición mía que tiene que ver con el hecho de las temperaturas. La información que surge es que Ferrari sufrió problemas para calentar los neumáticos. Eso es lo que dicen medios italianos. Tanto Sainz como Leclerc necesitaban hasta 20 vueltas para conseguir calentarlos correctamente. Es decir, fijaros que la resalida del coche de seguridad luego tuvimos 30 vueltas, es decir, únicamente ya tenían en temperatura óptima las últimas 10 vueltas los neumáticos, pero claro, llegados también a ese punto, los neumáticos han degradado igualmente, entonces no consigues apretar nunca de forma correcta. Por esto os digo que yo creo que tiene en parte que ver el hecho de esa meteorología que hubo, que al final hubo menos calor y demás, y que quizá no tenían hecho correctamente el balance. Sobre todo yo creo que el principal problema es no hicieron bien el balance. Seguramente hemos visto a pilotos... A ningún piloto ha salido especialmente beneficiado por el cambio de configuración que se permite ahora, que recordemos que después de Libres 1 hay una clasificación al sprint y ya entras en parque cerrado para la sprint, pero luego se vuelve a abrir, que esto es novedad con respecto al año pasado. El año pasado, como teníamos la clasificación para el domingo o el viernes, ahí entrabas ya en parque cerrado y no podías cambiarlo. Todos los pilotos cambiaron, pero creo que ninguno ha salido beneficiado. Como mucho te has mantenido o has salido perjudicado. Entonces no sé yo si les está saliendo rentable cambiar la configuración. Pero claro, pasamos de un sábado en el que Ferrari se vio claramente como el segundo equipo, con una gestión de neumáticos muy superior a Norris, y llegamos el domingo y es al revés, y es extraño. Entonces seguramente el balance que tenían, que estaba bien, pero que bueno, había ciertas cosas que querían optimizar, no fueron capaces de hacerlo el domingo debido a ese cambio de configuración, apoyado además, agrandado debido a las condiciones meteorológicas. Así que bueno, veremos qué es lo que es capaz de hacer Ferrari en futuros grandes premios. Os queremos hablar ahora en este punto al respecto sobre Red Bull, sobre Sergio Pérez y sobre lo que nos han comentado, que os hemos puesto en el titular y en la miniatura del vídeo, que queremos hablaros acerca del futuro que tiene Checo Pérez dentro del equipo Red Bull. Es una de las cosas que más hemos estado hablando recientemente porque está sonando bastantes noticias con respecto a esto. Sabemos que al final el hecho de Red Bull tiene por ahora un asiento libre porque Checo está ahí, Checo es el favorito pero no está renovado, es un asiento muy tentador del cual ha sonado bastante en los últimos meses, como ya todos sabemos, y os hemos estado aquí comentando las actualizaciones sobre su futuro. Ya os hemos comentado recientemente que efectivamente es Checo el favorito para continuar dentro del próximo año dentro del equipo Red Bull, pero os hemos contado lo que quiere Red Bull y lo que quiere Checo. Desde Red Bull han dejado claro que quieren darle un año, mientras que Checo quería dar 2, ha pedido 3, mínimo 2 para renovar con el equipo Red Bull. Entonces aquí es donde os estábamos diciendo, han rechazado supuestamente desde el equipo Red Bull las exigencias. Bueno, no es que supuestamente, es que lo han dicho públicamente esas palabras que ahora os vamos a contar al respecto sobre su futuro. Específicamente hay 2 rechazos que han realizado. El primero de ellos es sobre cuándo se va a decidir, y es que recientemente, la semana pasada, básicamente, que aquí os lo estuvimos contando, Checo declaró a los medios que él pensaba que su futuro se iba a decidir pronto. Sobre todo porque dijo esto Checo también, bueno, pues porque el mercado se está moviendo mucho, se ha acelerado. Esto lo han dicho desde el propio equipo Red Bull, lo ha dicho el propio Helmut Marko, y él dijo que en abril quería ya tener decidido su futuro. Lo único que ya nos queda una semana, esta semana era la siguiente de abril, y por ahora no se ha decidido. Yo creo que Miami es un buen sitio para anunciar quizá esta renovación, pero parece que Red Bull quiere esperar más. Y efectivamente esto es lo que ahora nos han dicho Christian Horner. Sobre todo porque, bueno, Christian Horner ha dicho que las cosas se están moviendo, pero que no van a tomar una decisión pronto. Inicialmente, antes de que comenzase la temporada, lo que dijeron es que su intención era, después del parón veraniego, que es normalmente cuando Red Bull había tomado decisiones en años atrás, después del parón veraniego es cuando decidirían si renovar a Checo o firmar a otro piloto. Sabiendo que, si esperas tanto, ellos ya lo decían en aquel momento, habría pilotos como por ejemplo Sainz que no querrían esperar tanto, pero ellos sí que necesitaban esperar más para evaluar si quieres continuar o no.
Por ese motivo, esto lo ha dicho también el propio Christian Horner, que no van a tomar esa decisión pronto, así que esa exigencia o esa creencia en este sentido, mejor dicho, de lo que quería Checo Pérez, no se va a cumplir, no tendríamos supuestamente, según estas palabras, una decisión temprana. Pero lo más importante, a mí me es indiferente cuándo tomen la decisión, lo importante es quién va a correr para Red Bull y si corre Checo, cuántos años va a tener Checo de contrato, porque os hemos dicho que Checo exigía 2 como mínimo para coger esa oferta, pero 3, como digo, es lo que estaba él solicitando. El motivo al final es sencillo y yo creo que tiene todo el sentido del mundo. Checo llegó en 2021 y le firmaron un único año, lo aceptó y le renovaron otro único año en 2022 y ya en el 22 le firmaron para 2 años, el 23 y el 24. Ahora, después de haber estado a trompicones, por así decirlo, quiere pedir esos 3 años, que sería el 25 y los 2 primeros años del nuevo reglamento. Para mí tiene mucho sentido, por supuesto, en este punto. Lo que no veo demasiado sentido es que Red Bull solo quiere un año de contrato. Así lo dejó claro Helmut Marko, así lo ha apoyado al parecer Christian Horner también en este fin de semana, Helmut Marko incluso lo ha llegado a repetir, así que desde el equipo Red Bull solo quieren firmar a Checo Pérez por un año más, es decir, tenerlo en 2025. No implica que en el 26 no vaya a estar, es decir, lo único que quieren es, lo dijo Helmut Marko, seguir evaluando en este punto a Checo Pérez. Si Checo se lo merece, Checo va a continuar dentro de Red Bull, pero quieren firmarlo un único año porque quieren seguir evaluándolo. Las palabras que dijo Marko no me gustan nada, porque no creo que sea lo correcto lo que llegó a decir. Vamos, básicamente dijo que no quieren que se relaje. Yo creo que Checo por tener 2 años no se va a relajar tampoco. Pero sí que bueno, el hecho de evaluarle, pues eso ya es lo que quiera Red Bull. Entonces ese es el motivo por el que solo querrían un único año firmarle para la próxima temporada y además ya no es solo por evaluarle, sino también por dejar esa opción abierta, esa puerta, ese asiento disponible por si acaso quisieran cambiarle en 2026. No implica que lo vayan a hacer, no implica que renovarle solo un único año signifique que no vaya a renovar seguro, pero sí que hemos oído hablar acerca de Albon y que están buscando tener la prioridad sobre su futuro, es lo que quieren conseguir a partir de 2026, que por cierto, hubo un comentario cuando os contamos esa noticia que la dice Motorsport, que decía, ¿y por qué ahora Albon en el 26? ¿Por qué no en el 25 entonces? En plan, como diciendo que no era falso. Es que es muy sencillo, es que Albon tiene contrato en el 25 para Williams. No vas a tener la prioridad sobre un año que ya ha firmado. Lo que están buscando es tener esa prioridad que yo ya les he dicho que yo creo, yo siendo Albon no aceptaría eso. O me firmas o no me firmas, pero no me vas a decidir si sí o si no más adelante y sin dejarme a mí opciones. Yo creo que eso yo no lo aceptaría, el hecho de que un equipo tenga la decisión sobre tu futuro. Pero bueno, que eso es lo que están tratando de conseguir. Entonces, si lo firmas por solo un año a Checo Pérez, dejas esa puerta abierta por si acaso. Al igual que Helmut Marko sigue dejando la puerta abierta a Lando Norris. Ya sabemos, el año pasado sonó muchísimo esto porque es que Marko públicamente habló una infinidad de ocasiones sobre Lando Norris. Siempre se pronunció acerca de él, hubo negociaciones, os lo contamos aquí, os enseñamos imágenes aquí y efectivamente luego en pretemporada Norris acabó renovando con McLaren, que él ya tenía contrato, tanto en esta temporada en el 24 como en el 25. No tenía a partir del 26 y acabó renovando en un contrato de varios años con McLaren y cuando se anunció esa renovación, él confirmó que efectivamente había habido negociaciones serias con el equipo Red Bull, pero al final no acabaron llegando a ningún acuerdo. ¿Eso ocurrió? Ahora mismo ya una opción de que Norris recale dentro del equipo Red Bull no se va a dar en un corto plazo. Añado yo, no se va a dar en un medio plazo, ni siquiera. Pero en un largo plazo, pues obviamente se puede acabar dando. Y Helmut Marko, que es un enamorado, por lo que se ve claramente, de Lando Norris, le debe de gustar mucho. O bueno, luego hay suposiciones en internet que ahora os las cuento, que bueno, sí que también es gracioso en este punto, ahora os digo el qué. Pero bueno, le gusta mucho Lando Norris, entonces deja la puerta abierta en un futuro a él
incluso también a Oscar Piastri en las palabras en las que comenta, más allá cuando acabase esta etapa que están teniendo ahora mismo en McLaren, le dejarían esa puerta abierta para poder fichar y efectivamente confirma que seguirá siendo un objetivo futuro que van a tener dentro del equipo. Es joven, sin duda, y está en nuestro punto de mira. Su padre siempre bromea diciendo que Lando no celebrará su primera victoria en un gran premio hasta que Max se retire. Le dije que tenía que venir a nosotros y entonces definitivamente irá más rápido. Pero Norris tiene el contrato hasta 2026, que lo tiene más incluso, así que no es una opción a corto plazo, como tampoco lo es Piastri, pero ambos pilotos son ciertamente interesantes para nosotros en el futuro. Lo que os comentaba sobre lo que se comenta en internet es que sí que es curioso que se ha confirmado que tanto Alonso como Hamilton se ofrecieron a Red Bull. Sobre Hamilton lo contó el propio Horner el año pasado y Alonso en este año se ha ofrecido a Red Bull y los han rechazado. Y lo que comenta mucha gente en internet es: y a Norris fueron ellos a buscarle, entonces quizá no lo ven como un piloto que pudiera rivalizar a Verstappen. Es lo que estuvieron diciendo en su día, que bueno, pues sí que me parece gracioso. Yo desde luego creo que Norris podría rivalizar a Verstappen en cierto sentido, quiero decir. No creo que Norris sea mucho mejor que Checo. No, creo que más o menos están ahí a la par, y desde luego no creo que Norris sea mejor ni que Hamilton ni que Alonso, ni cerca, pero yo creo que podría rivalizarle pues de la misma forma en la que lo está haciendo Checo, o de lo mismo que os decía yo con tanto Alonso como Hamilton cuando os hemos contado esas noticias. En igualdad de condiciones podría rivalizar a Verstappen, sin duda, pero es que igualdad de condiciones no es Red Bull, porque en Red Bull el coche está hecho para Max. Entonces ahí está el punto también que os quería decir. Bueno, habiéndoos contado esto, os queremos hablar también acerca de futuros cambios para la Fórmula 1 y finalizamos. Esta semana se celebra la comisión de la Fórmula 1 en una sesión telemática, y en la comisión de Fórmula 1, que es algo que se van realizando periódicas a lo largo del año, se realizan varias y ahí se deciden futuros cambios. Por ejemplo, en la última... Bueno, no, fue la antepenúltima, porque fue la última del año pasado, se decidieron los cambios en el formato al sprint. Por ejemplo, este año se saben ya 2 puntos que se van a tratar, que puede haber más, pero se saben 2, y especialmente el más interesante es que se habla de un cambio en el sistema de puntuación. A lo largo de la historia ha habido diferentes sistemas de puntuación. Ha habido en los que puntuaban solo los 6 primeros pilotos, pasaron luego a 8, que es por ejemplo con el que debutó Hamilton o con el que debutó Alonso, y desde 2010 tenemos el actual, que puntúan los 10 primeros pilotos. La intención ya para 2025, es decir, para el próximo año, es que pasen a puntuar los 12 primeros pilotos. Esto, lo único que cambiaría son los puntos de el octavo para atrás. Es decir, el primero mantendría los 25 puntos actualmente que puntúa, pero la intención es que, como digo, lleguen a puntuar hasta los 12 primeros pilotos. El sistema de puntuación quedaría tal que así. Vemos a la izquierda el sistema actual y a la derecha el que se propone ahora mismo. La intención es no cambiarse demasiado para no alterar demasiado tampoco las estadísticas, por lo que el primero sigue manteniéndose 25 puntos, el segundo 18 y vemos así sucesivamente hasta llegar al octavo. El octavo, en lugar de los 4 puntos que hoy en día recibe, pasaría a recibir 5, el noveno 4, el décimo 3, el undécimo 2 y el décimo segundo 1. ¿Por qué proponen esto? ¿Por qué los equipos además están a favor también acerca de esta propuesta? Y yo desde luego que lo estoy. Bueno, pues lo que alegan sobre todo es que hoy en día, habiendo 5 equipos de una forma tan pronunciadamente superiores al resto, así darías más juego y podrías haber más equipos que puntúen. Yo estoy de acuerdo en cierto sentido. Hay gente que sí que ha estado alegando, ha estado argumentando que ahora la proeza de entrar en puntos de un equipo como Haas, que este año ha puntuado, no va a ser tan espectacular. Y sí que es verdad, pero das más juego a la zona baja. Hoy en día se decide por muy poquito. Y yo creo que el hecho de dando puntos se puede hacer que se decida y que haya más juego y que depende de donde quede haya que calcular mejor. Lo que quiero decir es que al final, si puntúas 3 veces a lo largo de la temporada, al final no solo se decide por los puntos, sino que puede llegar a haber empates y se decide por las posiciones. Pero si es por puntos, puede llegar a cambiar dependiendo de dónde hayas quedado, dependiendo en qué carreras y demás, cuántos puntos vayas puntuando. Por ejemplo, creo que el año pasado quedó Williams séptimo y creo que con el nuevo sistema de puntuación no hubieran quedado séptimo, les hubiera adelantado Alfa Tauri. Así que creo que generas esa diferencia. También hay gente ya proponiendo que puntúen todos los pilotos, como por ejemplo en IndyCar.
A ver, yo creo que a lo mejor no llega a tal extremo, sobre todo por generar esa dificultad de puntuar, pero 12 ahora mismo, con esos 5 equipos además bien pronunciados, sí que creo que puede estar bien. También esto es el argumento superior que han estado diciendo, ¿no? Al tener esos 5 equipos súper pronunciados que son superiores al resto, pero hay etapas y etapas. Hubo una etapa en la que había 3 hace no demasiado, que eran Ferrari, Mercedes y Red Bull únicamente, hasta 2019, que luego Ferrari fastidió a partir de 2020. Pero bueno, eran solo 3 equipos que eran muy superiores al resto y luego se podía puntuar. Entonces tampoco es un argumento, creo yo, demasiado fuerte, pero yo es sobre todo por ese juego de la posibilidad de puntos. Luego otro de los puntos que se sabe que se van a tratar, hay 2 puntos que se saben por ahora, por cierto, todo esto es información de motorsport.com. El segundo punto que también se va a tratar es cómo se revisan las reglas de la salida. Es decir, sobre todo lo que quieren es que no haya pilotos que se puedan saltar la salida, saltar el semáforo como hizo Lando Norris en Arabia Saudí, reconocido por la FIA, pero no pudieron ponerle sanción. ¿Por qué? Norris se saltó la salida, se vio claramente en la onboard que se va un pelín para adelante, pero no saltó en los sensores porque frenó rápidamente y seguía estando en la casilla de boxes. Entonces los sensores no saltaron, admitió la FIA que efectivamente se movía, pero como los sensores no saltaron, no podían ponerle sanción. La intención a cambiar es, primero, hacer unos sensores mucho más sensitivos, mucho más que capten exactamente cualquier mínimo movimiento, no solo justo si lo dejas clavado, porque el problema con Norris es que estaba atrasado, no lo dejó del todo bien el coche y le vino genial porque encima pudo adelantarse. Eso es lo que no se quiere hacer, ¿no? Que incluso si lo dejas atrasado, también te pueden llegar a pillar si adelantas. Y luego también que recoja la posibilidad de que, aunque el sensor no lo recoja, si se ve de forma tan clara en la onboard, se puede llegar a sancionar. Así que esto es todo lo que os queríamos comentar en el vídeo del día de hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando. Hemos hablado de muchísimos, como habréis podido escuchar, y me encantaría saber vuestra opinión sobre todos ellos. Si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro me gusta, suscribiros para no perderos ningún contenido de los que vamos a seguir realizando hasta el Gran Premio de Miami, que es dentro de 2 semanas, y nos vemos en el siguiente.